Vamos a continuar con la clase, ¿ok? Vamos a continuar con la clase. Este era el bosquejo que ya le había dado yo, ya le había proporcionado yo a usted. Versículo 4, versículos 1, 2, 3, 4 y 5, nos mirábamos la clase anterior, ¿ok? Y mirábamos, obviamente, algunas palabritas como voluntad, como bendito, como escogidos, para que fuésemos, existir, vivir, predestinado, prioriza, seleccionar con anticipación. Puro afecto significa buena voluntad, buen deseo, buen propósito. ¿Okay? En el versículo 5, la última frase, según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? Según el buen propósito de Dios para con nosotros, de habernos predestinado como iglesia. Acuérdense, la iglesia fue predestinada. ¿Okay? En la mente de Dios estaba salvar al hombre por medio de la iglesia. ¿Okay? No es que Dios ya escogió, hermano Ramiro, usted ya no la va a hacer. Aunque haga lo que haga, se venga caminando, no la va a lograr. No. Dios lo que hizo fue establecer su iglesia por medio de su Hijo Jesucristo, y todos los que permanezcan en esa iglesia van a poder gozar de la salvación. Porque si no, entonces habrían versículos como por ejemplo el del sermón del domingo, que es 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, que dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, el propósito de Dios no es condenar a nadie, el propósito de Dios es salvarlos. ¿Okay? Pero es una gran realidad de que solamente uno sabe hasta dónde o qué es lo que necesita hacer para permanecer en la iglesia. Entonces, mirábamos eso del 5 y después vamos a pasar a los siguientes versículos. ¿Ok? El 6. Vamos a leer desde el 4. Según el versículo que usted se memorizó, nos escogió en él. Eso es muy importante. Acuérdense, ¿cuál era el versículo que yo le dije que nos introducía dentro de él? Eso se lo dije la semana pasada. No creo que ahí no va a necesitar mucho que batallar. El versículo que hablaba, que nos introducía en él. Gálatas 3:27. Qué bárbaro, el hermano Hugo, hasta se estaba abrochando las agujetas de lo decía. Pero sí, Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice, hermano Hugo, y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, recuerde usted esto, el bautismo nos introduce en Cristo, nos introduce a la iglesia del Señor. Y luego, del versículo 4, en él, antes de la fundación del mundo, esto es lo que Dios había destinado ya, salvar al hombre desde antes de que creara todo lo que podemos ver y lo que no podemos mirar, también desde la eternidad. ¿Okay? Recuerde 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Que nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso es lo que Dios ya había puesto en su mente, mandar a su Hijo para salvar a la humanidad, ¿okay? Y todos los que estén en el Hijo van a poder ser salvos, ¿okay? Pero eso es lo que miramos en el versículo 4. ¿Okay? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerden, el propósito de estar en la iglesia es buscar la santidad, la pureza delante de nuestro Dios para el día en el cual Él venga. El 5 es importante porque el 5 dice en amor. ¿Okay? Esto fue lo que motivó a Dios el mandar a su Hijo, en amor. El amor de Dios, mis hermanos, que se manifiesta nuevamente por medio de haber mandado a su Hijo en esa cruz del Calvario, no siendo merecedores usted y yo absolutamente de nada, pero dice ahí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pero subraye esto, por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿usted quiere ser un adoptado de Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién tiene que buscar? A Jesús. Que las cartas, que esta señora lee las cartas bien bonito. No se puede. Aunque quisieras, ¿verdad? Aunque te gustaría, tal vez. No, es que este santito es el bueno, este siempre que le pido me cumple, este nunca me ha dejado mal, tengo 20 años haciéndole y siempre le da a lo que quiere, siempre le doy su comidita, su florecita. Pero dice algo muy importante Pablo, ok, quieres ser un adoptado hijo de Dios, lo que tienes que hacer es buscar al único medio, que es Jesucristo. ¿Verdad? Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? Yo soy el camino,
Padre si no es por quién? Dice Jesús, por mí. Entonces, tenemos que reconocer que Jesús es el único medio, pues sí, es el único medio, ¿verdad? Para ser un adoptado hijo de Dios y para ser alguien de los predestinados en la iglesia. ¿Ok? En la iglesia. Recuerda, la iglesia fue predestinada. Eso nunca se le vaya a olvidar. La iglesia fue predestinada en la mente de Dios y los que están en la iglesia son salvos. ¿Okay? Los que permanecen en la iglesia. Entonces, al final me gusta porque dice según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? Acuérdense, predestinar, seleccionar con anticipación. Como yo les decía en la clase anterior, usted desde que se levantó hoy, o a lo mejor desde antes, ¿verdad? A lo mejor desde el domingo, usted ya había predestinado, yo voy a ir el miércoles al servicio. ¿Okay? Usted ya lo predestinó en su mente. Usted dijo, yo voy a ir. Ahora, ¿pudieron haber pasado muchas cosas para que no estuviera hoy aquí? Sí, pudieron haber pasado muchas cosas. Se le ponchó la llanta, salió tarde del trabajo, el niño, el carro se le descompuso, ¿verdad? Obviamente son cosas que ya no están a su alcance, pero usted ya había predestinado desde antes, yo voy a ir. ¿Ok? Ahora, claro, que si usted dice, bueno, no importa que el carro no jala, yo agarro un Uber y voy para la iglesia. Bueno, eso ya será cuestión de usted. Pero en su mente usted ya puso esto. Pase lo que pase, voy a ir. ¿Ok? Entonces, Dios también, Dios predestinó. Voy a mandar a mi hijo a salvar a la humanidad, pase lo que tenga que pasar. ¿Ok? Ahora, muchas veces, hermano, hay un conflicto tan grande en la mente de Dios, porque dicen, algunos se preguntan, bueno, entonces Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Bueno, Dios ya sabía que se iban a equivocar, sí, Dios ya lo sabía. ¿Por qué? Ahora, Dios es un Dios que lo conoce todo, pero no podemos nosotros limitar a Dios, ¿verdad? Es encerrarlo en una caja de decir, no, pues Dios solamente sabe lo que es posible saber. Algunos hermanos dicen, solamente Dios sabe lo que es posible saber. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que Dios obviamente puede conocer lo que nosotros también conocemos. Ahora, Dios no es así. Dios, hay algo que miramos en el Antiguo Testamento y hasta nuestro tiempo, algo que Dios le llama libre albedrío. ¿Okay? Dios, hermanos, Dios sabe lo que va a pasar si usted anda como anda ahorita. Si usted anda como yo ando, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que va a pasar. Ahora, Dios sabe también que si usted se arrepiente, Dios también sabe qué va a pasar. ¿Ok? Pero eso solamente es decisión de usted y mía, ¿verdad? Eso ya no es decisión de Dios. Dios deja, ok, lo que quieras hacer, hazlo, ¿verdad? Yo como quiera ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Pero a ti te deja decidir. A nadie obliga a Dios, nadie lo fuerza a Dios, no lo agarran del cabello y lo trae para la iglesia, ¿verdad? Dios, no es así Dios. Yo creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos ha hecho Dios así. Que está durmiendo y de repente, pum, aparece aquí con su pijama y dice, órale, gracias Señor, me lo ahorraste, ¿verdad? Hasta vestidito y perfumado. O, como algunos también se equivocan en cuanto al trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo nos hizo venir aquí. No, bueno, a mí no me despertó el Espíritu Santo, a mí me levantó mi alarma, ¿verdad? A las 8 de la mañana tuve que poner, porque si no, no me paraba. El Espíritu Santo no me va a venir a hablar, a decir, ya levántate Juan, ya es tarde, tienes que desayunar. No, pero, le vuelvo a repetir, a veces confundimos este tipo de cosas. Entonces, Dios predestinó. ¿Qué predestinó Dios? Mandar a su Hijo. Dios sabía que el hombre se iba a equivocar. Sí, Dios ya sabía. ¿Cómo se iba a equivocar? Bueno, esa fue una decisión del hombre. ¿Ok? Pero Dios ya sabía que se iba a equivocar. Pudo haber sido con Eva, pudo haber sido con Adán, pudo haber sido con cualquiera de los dos. En este caso fue Eva. ¿Ok? Pero Dios ya sabía que esto iba a suceder. Por eso dice el versículo de 1 Pedro 1:18, 19-20, que en la mente de Dios ya estaba mandar a su Hijo, ¿verdad? Eso ya estaba en la mente de Dios, porque ya sabía que el hombre iba a fallar tarde o temprano. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante mirar cómo Dios ya lo había predestinado en amor, porque ese fue el motor principal de Dios. ¿Ok? No hay otro motor. Y luego dice, para ser adoptados hijos suyos. Recuerden, usted y yo somos adoptados. Usted y yo, hermano, no es que realmente no merezcamos la salvación, pero Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, había escogido un pueblo especial, que eran los judíos. ¿Okay? Por eso los judíos, hasta nuestros tiempos, se consideran el pueblo selecto, ¿verdad? El pueblo importante, la raza diferente, ¿verdad? Porque se creen todavía el pueblo escogido de Dios. Y los demás, pues así llueve, trueno, relampaguee, así hagan lo que sea, no van a poder obtener la salvación.
Entonces, pero fíjate lo que dice el 6, porque el 6 nos habla del por qué Dios mandó a su Hijo, por qué Dios estableció su iglesia, por qué Dios quiere que uno esté en la iglesia. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Para alabanza. Este es el punto, ¿qué es el propósito? ¿Por qué Dios predestinó esto? ¿Por qué Dios nos adoptó? Bueno, dice ahí para alabanza. Ahora, la palabra alabanza, pues obviamente es una palabra griega que es epainon, que significa elogios. ¿Ok? Dice Dios, imagínense a Dios decir, voy a mandar a mi hijo a morir por este pueblo, por esta gente, y el propósito es de que esa gente sea salva, pero para que yo me pueda dar elogios, para que yo me pueda alabar yo mismo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? La gloria de Dios, la grandeza de Dios, la gracia. Recuerda, la gracia es la gratitud de Dios. Dios, hermano, tarde o temprano, ¿ok? Tarde o temprano, nuestro Dios va a venir por su iglesia y obviamente va a ser, hermano, una alegría estar con Él. Ahora, lo que yo le quiero decir a usted es esto, porque en el versículo hay un pasaje, creo que se lo mostré la semana pasada o hace 2 semanas, en Efesios capítulo 5, versículo 27, si no me equivoco, sí, 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Ok? Ese es el propósito de la iglesia, presentársela como a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Ahora se la va a presentar otra vez a Él mismo, porque Él la creó, Él la formó, Él la predestinó en su mente. Y luego dice Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que quiere decir Pablo es, ok, el propósito de nosotros ser predestinados, ser adoptados hijos de Dios, es para darle honra y gloria a Dios, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros. Y luego dice versículo 6, con la cual, dice ahí, nos hizo aceptos en el amado. Y ese es el punto. Otra vez, le hago énfasis, ¿ok? Le hago énfasis en aceptos en el amado. Si usted quiere ser aceptado delante de Dios, tiene que buscar al único que le puede dar esto, que es el amado. ¿Y el amado quién es? Jesús. ¿Verdad? Jesús. No hay otro, aunque querramos buscarle, aunque querramos indagarle tal vez, ¿cuál otro amado se refiere? Pues se refiere al único que hay, ¿verdad? Jesús. Entonces, esto me llama la atención porque obviamente, hermanos, cuando miramos el propósito del por qué Dios predestinó su iglesia, el propósito del por qué Dios mandó a su Hijo, es para darle honra y gloria a Él, su gloria, su grandeza, y para que podamos nosotros estar calificados, ¿verdad? Alguien acepto es alguien aprobado, ¿verdad? Alguien que usted dice, este es acepto, ¿verdad? Este lo aceptamos en la escuela. ¿Por qué? Es alguien aprobado, es alguien que tiene las cualidades, que cumple los requisitos para estar en esta escuela, ¿ok? No es cualquiera, no es cualquier persona la que se inscribió y la aceptamos, ¿no? Fue una persona que fue calificada para entrar a la escuela o para este trabajo también. Esta persona califica, fue aceptado en este trabajo porque cumple con los requisitos. ¿Okay? Entonces es lo que dice Jesús, es lo que dice Pablo, dice Pablo, para que nosotros seamos palomeados, ¿verdad? Aprobados en el amado. ¿Okay? Recuerden, hay que cumplir ciertos requisitos, esto luego más adelante lo va a decir. Pero fíjense lo que dice el 7. Dice el 7, en quien tenemos redención. Ahora, la palabra redención es la palabra griega apolutrosin, que significa liberar, rescatar o salvar. Ahora, esto me llama la atención porque dice, en quien tenemos liberación, en quien tenemos una salvación, en quien tenemos un rescate, ¿ok? Por las riquezas de su gracia. Algo que me llama la atención, hermano, es de que nosotros podemos gozar de esa salvación, de esa liberación, de ese rescate, gracias a lo que dice el 7, por su sangre. ¿Ok? Por su sangre. Yo le voy a repetir una cosa, hermano. ¿Cómo podemos nosotros gozar de esta salvación o gozar de esta redención si no tenemos un contacto, ¿verdad?, con su sangre? Ahora, la pregunta es, ¿cómo tenemos contacto con la sangre de Cristo? ¿Cómo cree usted? Bautismo. El bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Somos sepultados, crucificados y sepultados.
que somos sepultados, ¿verdad? Sí, hermano Gregorio. Hermano, hay en el Viejo Testamento, en Éxodo especialmente, yo estaba hasta dado la cena, ahí, esa así cuando dice, cuando mataron al corderito, ¿verdad? Ajá. Y pintaron, o Dios ordenó que pintaran sus puertas, iba a pasar el ángel, y donde no hubiera una puerta pintada iba a haber orfandad, ¿verdad? Según la historia así dice, ¿verdad? Sí, sí. Pasó el ángel y pues, hubo orfandad, y donde había una puerta pintada era el pueblo de Dios. Pues ahí no pasa nada. Entonces tiene mucha relación con lo que está pasando ahora. Estamos redimidos con la sangre del Señor. Sí. Nos va a salvar de la muerte espiritual. La cena del Señor. Ajá. Sí, y es lo que yo les digo, hermanos. Algo que ya dice Pablo, y que tenemos redención, acuérdense que tenemos un rescate por su sangre. Y recuerden, esto es muy importante, la sangre de Cristo. Y lo decía el hermano Hugo, lo decía el hermano Irra, la forma es ser sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿verdad? Nos habla acerca de que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, eso nos hace a usted y a mí tener ese contacto, ¿verdad? Y nuevamente nos entra a una vida nueva, ¿verdad? Lo que dice ahí mismo Romanos 6, 4. Ahora, lo que me gusta es en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? ¿Cómo se obtiene? Perdón de pecados. Por el arrepentimiento. Ajá, ¿qué más? ¿Quién da más? Por la sangre de Cristo. Así. ¿Y cómo tenemos otra vez contacto con la sangre de Cristo? Hermana Wendy. Por medio del bautismo, ¿no? Fíjese, aquí hay un texto bien mal aplicado. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos. 10:43. El que me lo responda le va a invitar otro lonche porque ya le debo uno al hermano Hugo. Cuando usted quiera, hermano, ya no me dice. Hechos 10:43. ¿Alguien que le pueda la lectura, por favor? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está, toma. Creer. Entonces, ¿el bautismo o es creer? ¿Quién le? ¿Cuál le damos? Las dos cosas, Ah, sí, ¿por qué? Explícame, a ver. porque Me llama la atención. hay que oír, creer, arrepentirnos, confesar a Jesús, bautizarnos para poder ser salvos. Pero él dice nomás creer. Sí, pero no lo está diciendo. Un paso lleva a otro. Creer, digamos, creer sería como Eso el primer paso, ¿verdad? El creer. Y de ahí, cuando nos bautizamos, venimos a la obediencia y al arrepentimiento. Como que después, No, al arrepentimiento y luego a la obediencia, hermano. Ah, bueno, sí. Ya me había perdido, hermano. Ya me había confundido. El bautismo y luego el arrepentimiento. No, Dije, no, no, ah, no, chingón, no. pues ¿qué pasó aquí? No. ¿Verdad? No, pero hay algo muy cierto que decía el hermano Longoria también, ¿verdad? La situación es precisamente esa, de que uno cree, y obviamente el creer te impulsa a ti a obedecer, ¿verdad? Te impulsa a ti a actuar sobre eso que tú estás creyendo. Sí. Si obviamente a la gente se le predica el Evangelio de Cristo y esta gente cree, esto significa que esta gente va a obedecer. ¿Okay? Ahora, como ustedes decían, el creer es un buen paso. ¿Okay? El creer es un muy buen paso, porque eso significa que esa persona está reconociendo que es pecador, que necesita un cambio en su vida y que necesita a Jesús en su vida. ¿Okay? Eso lo está creyendo la persona, pero aún no lo ha obedecido del todo porque necesita hacer la acción, ¿verdad? De bautizarse para el perdón de sus pecados, lo que dice Hechos 2:38, ¿verdad? Ahí más atrasito aparece ese pasaje. Y de hecho ahí mismo en Hechos capítulo 10, ¿qué creen? Sí pasa el bautismo, ¿ok? Que es la historia de Cornelio. Que primero llega Pedro, le predica el evangelio, ellos creen este evangelio y lo que después hacen, lo que pasa con Cornelio y su familia, algo muy especial, primero reciben el Espíritu Santo con poder y después son bautizados. Pero esa es otra explicación. Lo que les quiero decir es que al final sí se bautizaron Cornelio y su familia, pero el creer los llevó al siguiente paso, ¿ok? A bautizarse. Por eso Pedro, cuando citaba ese pasaje de Hechos 10:43, no es que solamente creer, es que la Biblia no habla solo de creer, la Biblia habla de obedecer. Entonces, ¿tú crees?
Muy bien, acuérdense, yo les he dicho, el creer nos acerca al reino, pero el obedecer nos introduce en el reino. ¿Ok? Cosas bien distintas. O sea que sí está la obediencia. Exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces, recuerde, creer me acerca, obedecer me introduce. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó con Cornelio. Cornelio creyó, estaba cerca del reino, cuando lo obedeció, fue introducido en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la iglesia. Entonces, bueno, De hecho, ahí mismo dice, brother, en el 47, lo que le voy a decir. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, que aunque ya habían recibido el Espíritu Santo, Pedro sabía que ellos debían ser bautizados. Exacto. Y se mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Y eso es lo que le vuelvo a repetir, ¿verdad? Pedro sabía. Pedro bien hubiera dicho, bueno, pues ya creyeron, ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué más necesitan hacer? Pues nada, ¿verdad? Pero no, dice Pedro, necesitan ser bautizados, porque el bautizar los iba a introducir en el reino de Dios. Entonces, por eso es muy importante eso, y por eso el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿ok? Recuerde, la forma en la que uno tiene contacto con la sangre de Cristo es por el bautismo, y luego dice, según las riquezas de su gracia, ¿ok? Ahora, recuerde, las riquezas de su gracia. ¿Dios es rico en gracia, en misericordia? Sí. ¿Dios es rico en amor? Por supuesto que sí. ¿Dios es rico en paciencia? Por supuesto que sí. Dios es rico, hermanos, en muchas cosas. Y lo que Pablo solamente dice al final del 7 es resaltar esa parte. Según las riquezas de su gracia. Dios es rico, hermano, y nos favorece en gran manera nuestro Dios, aunque muchas veces, le vuelvo a repetir, no nos merecemos ninguna de ellas. Pero el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es sobreabundar para usted? Tener de más. Bastante. Tener de más, bastante. Pero ¿qué cosas fue lo que Dios le dio? Así, sobreabundar, dice ahí. Sabiduría, inteligencia. Dice ahí que hizo sobreabundar para con nosotros en toda qué sabiduría. La palabra sabiduría, la palabra griega Sofía, acuérdense, si tiene una sobrina Sofía, una hija, significa sabiduría. Es sabiduría, discernimiento, y la otra palabra, sabiduría, entendimiento, inteligencia, perdón, es la palabra phronesei, que significa entendimiento o forma de pensar. Hermano, Mande. perdón. Todas esas palabras están en griego, digamos, las primeras Sí. vienen siendo griegas, Exacto. pero las Epsilon y epsilon. y esa norixas. O sea, ¿Qué? eso significa, ¿por qué tiene, o sea, está diferente, escrita diferente? Sí, porque es en griego, hermano. Por eso, Sí, pero digo, pronunciación. Oh, la pronunciación, así como está. Hay algunas palabras que no, se pronuncian igual. Por ejemplo, es que es una clase de, por ejemplo, esta, ajá. ecaritosen. Esta CH en griego se pronuncia como K, no como ch, como nosotros lo pronunciamos, ok. ¿verdad? En griego es como K, ecaritosen, pero se escribe CH. O sea que, perdón, digamos, está como se escribe y luego la otra es la pronunciación de las Exacto, palabras. exacto. Les pongo las tildes para que lo sepan Ajá. pronunciar. Apolutrosin, ¿ok? Entonces, es básicamente eso. Yo le pongo ahí cómo está escrito en el idioma original y aquí cómo se puede leer, ¿verdad? En español, por decirlo así. Entonces, la palabra Sofía, sabiduría, discernimiento e inteligencia, phronesei, que significa entendimiento o forma de pensar. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? ¿Usted quiere ser inteligente, hermano? ¿A quién le gustaría ser inteligente, la verdad? Pues a todos. ¿A quién le gustaría tener sabiduría? Todos. Mis hermanos, ¿dónde la compro? Díganme dónde está. Usted dice la Dios. Y de radio. ¿Verdad? Ahora, pero fíjese algo muy interesante. Si usted quiere obtener sabiduría e inteligencia, necesita primero algo muy importante. ¿Sabe qué es lo que necesitan? Formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Versículos 6 y 7. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos que ser aceptos en el amado. Versículo 7, necesitamos tener esa redención
por su sangre el perdón de pecados. Y luego el 8 es una consecuencia de lo que ya viene hablando Pablo. Luego el 8, que hizo sobreabundar, como ustedes dijeron, que hizo dar en exceso Dios para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice Pablo. Ahora que estamos en Cristo, podemos gozar de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, ¿verdad? Porque si queremos conocer un poco más de Dios, pues tenemos que estar donde. ¿Usted quiere conocer más de Dios en el partido? ¿Qué cree? No lo va a conocer. ¿Usted quiere conocer más de Dios en el cine? ¿Qué cree? No lo va a conocer. Bueno, en la Biblia, ¿no? Exacto. Pero a lo que me refiero es no va a ir con su Biblia al partido o al cine, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No, pues, claro. Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? No, A los 15 años iba a llevar su Biblia, ¿no? ¿Verdad? O sea, no lo va a hacer. O sea, hay que ser honestos también, ¿verdad? No lo va a hacer. Entonces, lo que les digo es, lo que Pablo quiere decir es, Dios ya nos dio estas cosas en exceso, sobreabundar, es dar en exceso, dar bastante, ¿ok? Toda sabiduría e inteligencia. Y luego fíjese algo muy importante, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio. Y yo quiero que subraye usted esa palabra misterio, ¿ok? Subráyela ahí, póngale ahí, como si tiene un marcatextos, subráyele ahí. Porque usted ahorita no sabe qué misterio es, ¿verdad? Usted mira ahí misterio, dice, ¿qué misterio? Bueno, más adelante Pablo, mientras vayamos avanzando, va a hablar del misterio. ¿Qué es el misterio? Que ahorita estamos todos con que, bueno, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? Más adelante Pablo lo va a mencionar, ¿ok? Pero lo que sí tiene que saber usted es que hay un misterio, ¿ok? Hay un misterio que dice Pablo, ya nos dio a conocer el misterio según su beneplácito, ¿ok? Según su beneplácito. Y la palabra beneplácito es la palabra satisfacción, deleite, ¿ok? Entonces, lo que Pablo quiere decir es esto: ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su deleite, según su satisfacción, lo que a Dios, Jehová, le satisfacía, ¿ok? Y luego dice algo muy importante ahí, porque dice en el versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿ok? Ahora, yo le quiero decir una cosa. En el versículo 9 es muy interesante porque el buen propósito de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es lo que Dios se propuso. ¿Qué dijo lo que Dios se propuso? Que nos diera a conocer el misterio. ¿Ok? Recuerde, yo sé que ahorita usted no sabe qué es el misterio. Yo sé que ahorita está con que, bueno, ¿cuál es el misterio, hermano? Pues, la verdad que no sé de qué me está hablando. Pero yo sé que usted no entiende qué es el misterio ahorita. No tiene ni idea. Pero adelante Pablo lo va a mencionar. ¿Qué es el misterio? Pero lo que sí le puedo decir yo a usted es que hay uno. ¿Ok? Hay un misterio. Un misterio que Pablo va a mencionar más adelante, pero que Pablo dice, ya nos lo dio a conocer. No es algo nuevo. Pablo le quiere decir a los hermanos en Éfeso, este misterio ustedes ya saben qué es, ¿ok? Ya lo conocen. Pero dice algo muy interesante, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios esto ya se lo había propuesto, ya lo había anticipado Dios, ya lo había predestinado Dios, ya estaba en la mente de Dios desde antes, hermano, de que todo lo que podemos ver exista. Que ya lo había Dios propuesto en sí mismo. ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a darle a conocer a la humanidad el misterio. Ahora, lo voy a repetir. Más adelante vamos a mirar cuál es el misterio. Lo va a desglosar más Pablo. La hermana dice, Cristo sí es parte de, ¿verdad? Ese misterio. Pero más adelante va a desglosar un poquito Pablo más de este misterio. ¿Ok? Pero no, por eso le digo, no vaya usted a perder de vista esa palabra misterio, no la vaya a pasar por alto, que es una parte fundamental de este estudio, porque recuerde que Pablo está hablando de la iglesia. Por eso le digo, el propósito de Pablo es hablar de la iglesia, y el propósito de Pablo es, ok, ¿quieres tener sabiduría? ¿Quieres tener inteligencia? La iglesia. Ok, ¿quieres obtener perdón de pecados? La iglesia. ¿Quieres ser un acepto para Dios? La iglesia. Ok, ¿quieres ser parte del grupo de los predestinados? La iglesia. ¿Ok? Entonces, todo tiene que referir a la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y eso es lo que Pablo está mencionando, la iglesia, la iglesia. Entonces, por eso es importante permanecer, y por eso es importante seguir, ¿verdad?, las cosas de Dios. Como yo les vuelvo a repetir, hermanos, vamos a seguir estudiando un poquito más
acerca de la carta a los Efesios, ¿ok? Acuérdense, aquí están las palabritas en griego, no siempre las menciono, pero se las pongo ahí más que nada para su beneficio, ¿verdad? Que usted lo quiere escribir, lo quiere tomar foto, lo puede hacer, ¿verdad? Dar a conocer significa revelar o hacer algo y dar a conocer algo muy importante, ¿ok? Se acuerde beneplácito, su satisfacción, su deleite de Dios, ¿ok? Entonces, y nuevamente esta palabra hacer público es la palabra que aparecía ahí al final, no recuerdo qué dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9, hermana Wendy? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Propuesto, la palabra. Propuesto. La palabra, propuesto, hacer público. ¿Okay? Y eso es lo que Dios hizo básicamente, ¿verdad? Cuando ya Dios decidió hacer público su plan, su misterio, pues ya es para que todo ser humano tuviera acceso a ese misterio, que ya no es un misterio en estos tiempos, ¿verdad? Solamente que Pablo lo maneja así, como un misterio. ¿Okay? Y en el capítulo 2 también va a mencionar el misterio. Hasta el capítulo 3 es cuando va a revelar Pablo el misterio. ¿Okay? Pero entonces, vamos a ir mirándolo poco a poco, ¿ok?